Hola a todos, konnichiwa minasan, atarashi video wa yokoso. Hoy regresamos con más noticias de las rocas, o más decir, de One Ok Rock. Esta vez hablaremos de unas notas dejadas por el staff de One Ok Rock en el Primal Food Mart, que nos habla de las grabaciones y de las actividades de los chicos en Los Ángeles, y una publicación en Instagram que parece anunciar un nuevo videoclip, o quizás algo más simple. Así que, empecemos. Para que no se pierda esta noticia, empecemos con la historia en Instagram compartida del día de anteayer por Alan Schaller, músico y fotógrafo que reside en Londres, quien puso recientemente "Excited to share what we have been working on", o algo como "Watashi tachi ga torikumen de kita koto kyogyu dekiru no ga tanoshimi desu", o emocionado de compartir en lo que hemos estado trabajando recientemente. Y a pesar de que a los chicos ya se les está notando la edad, se les ve muy bien en esta imagen. Y la pregunta del millón sería, ¿este trabajo será un álbum de fotos especial para el Primal Food Mart, un álbum de fotos gratuito o algo relacionado a un nuevo videoclip? Ya que según lo que he revisado sobre Alan Schaller, como músico también ha puesto mucho tiempo en la composición de canciones y en todo lo relacionado con grabación y fotografía. Hasta hay gente que dice que como están en ternos en un videoclip de Forever Us, pero bueno, ¿qué va? Al final solo, como siempre, solo nos queda esperar. Y mientras esperamos por el nuevo álbum, recuerda que también puedes darle like al video y suscribirte al canal. Y ahora, para la segunda noticia, tenemos que mencionar al Primal Food Mart, pues el staff de One Ok Rock acaba de publicar información que fácilmente puede ser la única noticia de todo este mes. Ojalá que no. Pero en un inicio nos pone lo siguiente. Acabamos de terminar un mes de grabaciones en Los Ángeles y aunque todavía sigue en proceso, les aseguro que van a amar este álbum. Además, han pasado muchas cosas y me gustaría compartirles lo mejor a ustedes. Espero les agrade. En el primer día, Taka nos invitó a su mansión y nos invitó a disfrutar de su comida. Según el que escribe esto, menciona que es la primera vez que come algo de Taka. Luego, nos menciona que al día siguiente fueron al estudio de Rock Caballo, que a pesar de tener dificultades técnicas con los instrumentos que no funcionaban y más, lograron grabar las canciones planeadas desde un inicio, las cuales salieron muy bien. En los siguientes días los chicos se turnaban para grabar sus partes en el estudio, siendo los únicos días libres los domingos, y siendo el primer domingo cuando Taka los invitó a su casa para cocinarles algo de nuevo. Y el que escribió esto menciona que lo que más disfrutó de ese día fue acariciar a Sushi repetidas veces. Para la siguiente semana, todos se habían acostumbrado al estudio y todos ya grababan sus partes juntos. Además menciona que hubo discusiones con producción para decidir qué canciones grabar y qué canciones no grabar. Comentario extra. En esta parte hay que recordar que por cosas del estudio y productores, Make It Total Live fue lanzada 7 años después de que se grabara. Me pregunto si esta vez pasará algo así o si tendremos un Make It Total Live 2 para el 2031. Para la última semana, los chicos tuvieron muchas ideas creativas y regrabaron muchas canciones de nuevo, cambiándole el ritmo a muchas otras. Y ya para el último día, Taka otra vez invitó a todos a su mansión y tuvieron una celebración por este primer mes en producción y grabación del nuevo álbum. Y bueno, ¿qué les pareció todo esto? ¿Cuántas canciones creen que vaya a grabar o que ya ha grabado One Ok Rock? En mi opinión personal, espero que una de estas sea convertida en sencillo y videoclip para este mes, ya que tenemos que recordar que el próximo mes One Ok Rock tendrá su primer concierto del año, así que es muy posible que algo salga para este mes de abril. Sin más que decir, espero les haya agradado este video. Nos vemos el día de mañana más tarde con más One Ok Rock. Se me cuidan, bye bye. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.